La mayoría piensa que para automatizar una tarea necesitas N8N, servidores corriendo todo el día y demasiada infraestructura y código. Y la realidad es que el 80% de las tareas que hacemos de forma rutinaria las podemos automatizar a partir de Claude. En este vídeo te voy a enseñar cómo hacer que todo pase en automático sin necesidad de estar haciéndolo tú manualmente. Y lo vamos a hacer a partir de una de las herramientas más infravaloradas del ecosistema de Claude. Veremos cómo montarlo desde cero, primero la instalaremos, luego nos la llevaremos dentro de nuestro sistema, de nuestras skills y de nuestros agentes, y tercero veremos cómo pasa todo en automático, como en este caso que estás viendo en pantalla, en el que a partir de un comando directamente se publican las cosas sin tener que estar yo controlando todo el proceso o haciéndolo manualmente. Es el propio Claude el que controla mi navegador. Y lo más importante, no necesitas saber nada técnico ni nada de código. Al final de este vídeo tendrás todo tu sistema funcionando en automático. Empecemos por el principio. Estamos hablando de la herramienta Claude Chrome, que nació como una beta aislada de Anthropic, que la lanzó a finales del año 2025 y se empezó a utilizar más en estado beta en 2026. La cosa es que esta extensión a priori parece que simplemente nos abre una ventana donde podemos chatear con Claude. Para utilizarlo solo teníamos que en esta ventana de aquí ponerle un mensaje y a partir de ahí empezaría a interactuar. Podía hacerlo directamente en la URL en la que estamos o puede navegar hacia cualquier otra, por ejemplo pidiéndole que busquen diferentes páginas y abriría una página por cada búsqueda y luego nos traería la información. Su funcionamiento es sencillo, nos propone un plan y a partir de aquí empieza a trabajar. Como veis, este ratón de aquí se mueve y se desplaza hasta obtener toda la información. Y hasta aquí esta pequeña herramienta que parecía algo simple, pero la funcionalidad que da un salto va más allá y que tiene una segunda parte, y en este caso estamos hablando de Claude for Chrome. Y es que esto lo podemos conectar dentro de nuestra propia herramienta de Claude o de Claude Code y darle a los agentes la capacidad de navegar logueados en cualquiera de nuestras cuentas. Y aquí tenemos el siguiente gran salto, ya no tenemos que estar nosotros navegando y pidiéndole las cosas, sino que directamente desde Claude los agentes lo van a hacer por nosotros. Aún así, lo interesante no está aquí, está a continuación cuando lo utilicemos para automatizar esas tareas. Pero lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí, nos venimos dentro del apartado de ajustes de nuestra propia aplicación y vemos que tenemos en la ventana izquierda el propio apartado de conexión. Lo más seguro es que por defecto te venga deshabilitado. En este caso solo tendrías que darle al botón y habilitarlo. Lo siguiente que tienes es permitirle todos los sitios web o bloquear algunos, por ejemplo aplicaciones bancarias o cualquier cosa donde quieres tener más seguridad. Una pequeña recomendación aquí es ábrete un perfil de Google Chrome exclusivo para utilizar esta funcionalidad y es una forma de que no acceda a todos tus datos, solo a los que tienes ahí el login hecho. Una vez lo tenemos conectado, ya nos podemos venir dentro de cualquier ventana de chat de Cowork o Claude Code, nos venimos dentro del apartado de conectores y aquí vamos a ver que nos aparece como un conector nuevo que se llama Claude Chrome. A partir de aquí, lo siguiente que podemos hacer es pedirle que navegue por nosotros. Para que lo veamos en un ejemplo, he cerrado todo lo que tengo en el navegador y ahora está totalmente a cero. Nos venimos dentro de Claude y aquí es donde le pedimos, oye, navega a este sitio y quiero que busques si tengo algún mensaje por contestar. Le daríamos a Enter y lo siguiente que va a ocurrir es que en vez de buscar información a través de la herramienta de Web Search en la que simplemente busca info, va a navegar. Por tanto, si nos venimos dentro de la ventana que yo había abierto y estaba totalmente vacía, vemos que se ha abierto una nueva carpeta de pestañas. En esta carpeta vemos que la ha nombrado como mensajes de bienvenida y directamente ha abierto la comunidad. Como está utilizando mi sesión de Chrome, ya está logueado y puede acceder a toda mi cuenta. A partir de aquí va a poder navegar por un entorno que sería privado y que conectarlo sería muchísimo más complejo, dependeríamos de si tiene API o MCP, y se va a venir a ver si hay algún mensaje por contestar o no. Justo aquí tenemos a Mike, que no le he respondido y directamente pues supongo que va a recoger toda la información. Una vez ha finalizado, podemos ver aquí en la derecha todas las diferentes tareas que ha hecho. Pues por ejemplo hacer clic, buscar, navegar, leer el texto y aquí me ha traído las respuestas donde me dice que tengo 2 mensajes por responder. Para llevarlo un pasito más allá, lo siguiente que podemos hacer es decirle, vale, pues ahora respóndele. En este caso a Mike quiero que le digas esto de aquí. Le enviamos el mensaje y lo siguiente que va a ocurrir es que va a seguir navegando y va a contestar ese mensaje. Aquí vemos que ya ha añadido el mensaje y lo siguiente que va a hacer seguramente esa flechita naranja es moverse y darle a comentar. Podemos ver cómo ya lo ha enviado y tenemos esa respuesta hecha.
Hasta aquí hemos visto el proceso a partir de la extensión conectada a Claude y lo hemos ido haciendo pasito a pasito y viendo cómo va pasando todo el proceso. Pero la cosa es que esto puede saltar un paso más allá. ¿Qué va a ser lo que vamos a ver a continuación? Cómo esto ponerlo de forma automatizada. Y aquí hay dos maneras de hacerlo. La primera es si el proceso se va a desencadenar cuando nosotros queramos enviar un mensaje, es decir, por ejemplo, yo cada mañana voy a poner un comando dentro de Claude y ejecutará esa tarea. Por tanto, soy yo lo que desata la acción. O, por ejemplo, a partir de una hora. Por tanto, lo que haríamos es programarlo para que todos los días a X hora ocurra este proceso en automático. Veamos la primera parte y luego te enseño la segunda. Para hacerlo, le pediríamos que cree un skill con ese proceso. Lo que debe de hacer es comprobar si hay algo en el apartado de bienvenida y si lo hay, entonces pues enviar este mismo mensaje que hemos enviado o que, por ejemplo, genere uno en base a nuestro VoiceMD o cualquier cosa. Lo podemos aquí extrapolar a muchísimas casuísticas. Lo importante es quedarnos en que el siguiente paso sería formatearlo a una skill para que la skill tenga un comando y nosotros con ese comando lancemos toda la automatización. Un pequeño tip importante: instalar la Skill Creator de Anthropic os ayudará a que esta creación de las skills sea muchísimo más ágil, ya que por defecto la va a crear siguiendo todos los patrones que recomienda la propia empresa. Así que le damos a Enter y dejamos que nos la cree. Aquí vemos que ya nos ha generado esa respuesta, la queremos, le daríamos a guardar. Este proceso de forma iterativa, primero vemos todos los fallos, Claude se equivoca, gasta muchos tokens, cuando lo pasamos a una skill reducimos esa incertidumbre porque ya tenemos el paso a paso sin esos fallos y en vez de enviarle un mensaje cada vez, al empaquetarlo en esta skill, hacemos que siempre lo haga siguiendo el mismo proceso. No tiene que ir por un camino o por otro, no gasta tantos tokens y está todo como más empaquetizado a partir de un único comando. Aquí podemos ver que ya la tenemos generada. Así que ahora ya podemos venirnos aquí, escribimos school bienvenida y directamente va a hacer esta tarea en automático. Podemos probarla y aquí podemos ver el resultado. A partir de este comando pues ha hecho la búsqueda, ha visto que ha revisado la primera y segunda página, no hay nada y finalmente me dice no hay ninguno pendiente, lo único que estaba era el de Mike, pero ya está cubierto con el comentario que publicamos antes. Bueno, pues de esta manera cada día podría venir y a partir de este comando todo esto pasaría en automático y me conectaría, vería si hay algún mensaje y si lo hay contestaría. Bien, ahora saltemos al siguiente bloque, que es que esto pase sin ninguna dependencia mía, no quiero ni siquiera escribir ese comando. Pero antes de pasar ahí, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo, no olvides suscribirte para que YouTube te muestre más vídeos como estos. Y ahora sí, pasemos a ese siguiente bloque. Y es que si nos venimos dentro de Claude, cuando abrimos esta extensión, ahora nos aparece una pequeña cosilla más aquí. Y es que cuando vemos estos tres puntos nos sale la posibilidad de configurar. En esta configuración podemos añadir atajos a partir de los que hacer también esas tareas aquí. Este sería una forma de esas tareas que estábamos haciendo desde el chat traernoslas aquí. Pero aparte tenemos una nueva forma y es que podemos programarlas para determinadas horas. Por ejemplo, en este caso yo tengo una búsqueda de tendencias de marketing, aquí tenemos el prompt que resumiría lo mismo que esa skill que hemos creado y luego tenemos aquí la posibilidad de que se haga de forma diaria todos los días a X hora. Elegimos el modelo, lo guardamos y todo este proceso pasa en automático. Te lo enseño en un ejemplo. X es una de las redes sociales más difícil de conectar. Para conectarla tenemos que buscar muchas formas de evitar sus políticas, así que una forma de hacerlo es utilizando esta automatización. De forma que yo aquí tengo creada, si le damos a más, una lista donde tengo las diferentes empresas que son referencias dentro del mundo de la inteligencia artificial. Hitsfield, OpenAI, Claude, Anthropic, Gemini y sus diferentes cuentas. Así que una forma de estar al día de todas las cosas que ellos van publicando es venirme aquí dentro y pedirle que me haga un informe o que me pase un enlace o que me haga un resumen o que me envíe a Gmail un resumen de todo lo que publiquen todas estas cuentas a lo largo del día. Lo podemos hacer pidiéndole primero que lo haga aquí, por ejemplo, de esta forma, busca todos los posts que hay en esta lista de X y luego mira si hay alguno que sea una nueva feature, una nueva herramienta de cualquiera de estas empresas que yo sigo y me gusta estar informada y si hay algo de esto a lo largo de estas últimas 24 horas, pues nada, con eso me haces un resumen, me das el link y, por ejemplo, luego podemos añadirle que nos lo envíe a nuestro WhatsApp, que nos lo envíe a Telegram o que nos haga un resumen por Gmail o lo que nosotros queramos. Una vez ha finalizado, aquí vemos que me ha dicho que hay dos cosas nuevas, un nuevo modelo de Seedance y una nueva función dentro de Codex. El siguiente paso sería enviármelo, por ejemplo, al WhatsApp, como no lo tengo abierto sería Gmail, por ejemplo.
Se lo podemos pedir con un mensaje como este. Aquí podemos ver que ya nos está abriendo Gmail y que aquí vemos cómo va a ir rellenando los datos para enviárnoslo. Ya lo ha enviado, aquí nos pone mensaje enviado y ahora nosotros podemos tomar el control y abrir ese mensaje que Claude nos ha enviado directamente al Gmail, que podría ser esto una tarea pues básica para todas las mañanas recibir pues mi propia newsletter, ¿no? Mi propia forma de buscar esa información. Bien, ahora viene el último paso. ¿Cómo pasamos esto a algo que pase siempre? Pues directamente en estos 3 puntitos le damos a convertir en tarea y pasamos todo este flujo de trabajo que acabamos de llevar a una tarea. Aquí podemos ver cómo el propio Claude nos está configurando ese atajo y nos pone, oye, resumen diario de novedades de IA oficial. Aquí pone de forma resumida toda esa navegación que ha hecho y ahora nosotros pues, podríamos ponerle la hora a la que queremos que todo esto pase en piloto automático, una hora que tengamos el dispositivo abierto y que pues, de alguna manera tengamos el navegador disponible, que no vamos a estar utilizando, le damos a las 9:15, diario, un modelo que no nos consuma excesivamente y le damos a crear atajo. A partir de ahora todo esto va a pasar en automático y yo no tengo que estar controlándolo. Es una tarea súper simple, súper pequeña y que no necesita estar alojada en servidores ni nada. Y si yo quiero tener más control, pues directamente un comando que ejecuto, lanzo y a partir de ahí pasa todo lo demás. Todo esto puedes complementarlo dentro de Cloud Code con un proyecto, un sistema con skills, agentes y que por ejemplo esas respuestas de la comunidad no sean algo genérico y vacío, sino que estén basadas en mi forma de trabajar, mi voice MD, mi audiencia y cómo yo suelo hacer las cosas a partir de más contexto. Pero con esto ya sabes cómo puedes empezar a adaptarlo a tu forma de trabajar y ahora solo te queda llevarlo a la práctica. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like.